Bienvenidos a todos y todas a un nuevo conversatorio del Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales, Instituto de Doble Dependencia entre el CONICET y la Universidad Nacional del Comahue. En este ciclo de conversatorios, en el marco del proyecto de Unidad Ejecutora, la producción de la desigualdad en la Nor-Patagonia, nos encontramos frente a la propuesta que lleva por título Desigualdad y Justicia Penal en Pandemia. Está organizado por el Núcleo de Estudios Sociohistóricos Regionales del IPEX. La coordinadora de este conversatorio es la doctora Mariana Dobbio, integrante del IPEX, y tenemos el lujo de tener como invitados a Ezequiel Kostenwein, de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET, Fernando Gauna Alsina, de la Universidad de Buenos Aires, y también expondrá la doctora Mariana Dobbio, como dijimos antes, del IPEX. Le cedo entonces la palabra a la coordinadora de este conversatorio, la doctora Mariana Dobbio. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la disposición, digamos, de Ezequiel y de Fernando. Yo voy a hacer una breve presentación para que ellos después nos puedan comentar acerca del trabajo que ellos hacen. En principio, el conversatorio, digamos, había tenido como punto de partida analizar la desigualdad social en principio, y en este caso en relación con la justicia penal, ¿sí? Teniendo en cuenta que el año pasado, en el 2020, cuando se decretó el aislamiento preventivo social y obligatorio, el papel del derecho, digamos, fue relevante, sirvió como soporte en la justificación de medidas restrictivas, en el desplazamiento de personas y de bienes a nivel nacional, y se presentaron diversidad de dificultades que son analizables, digamos, en términos sociológicos, también se pueden analizar también en términos, en algunos casos, de oportunidades, en esta excepcional situación. En esta oportunidad el objetivo, digamos, del conversatorio va a ser estudiar desigualdades de distinta índole que se expresaron en el sistema penal en este especial contexto, y para ello vamos a tener en cuenta el aporte de Ezequiel Kostenwein y Fernando Gauna Alsina, con el trabajo que se titula La reinvención de lo cotidiano, el trabajo de la justicia penal argentina en el marco del COVID. Bueno, luego de hacer estas aclaraciones, antes de cederle la palabra a los compañeros, quería presentarlos. Ezequiel Kostenwein es abogado, es magíster en criminología y doctor en ciencias sociales, es investigador del CONICET y coordinador del área de sociología de justicia penal en el Instituto de Cultura Jurídica de la Universidad de La Plata, y dirige el proyecto Condiciones y Condicionamientos dentro de la justicia penal en la provincia de Buenos Aires, elementos para analizar su autonomía. Fernando Gauna Alsina es abogado, especialista en Derecho Penal, magíster en Sociología Jurídico-Penal por la Universidad de Barcelona, maestrando en Criminología de la Universidad Nacional del Litoral, docente de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires, integrante del área de Sociología y Justicia Penal del Instituto de Cultura Jurídica de la Universidad de La Plata. Bueno, le cedo la palabra a los compañeros. Bueno, Mariana, muchas gracias también por la invitación a participar de esta actividad. Fer, si querés compartir pantalla, simplemente para hacer esto algo un poco más dinámico y ágil, bueno, como se puede leer allí, y en parte ya lo adelantaba Mariana, nuestro trabajo se intitula, o la investigación la hemos denominado la reinvención judicial de lo cotidiano, el trabajo de la justicia penal argentina, bien digo, en el marco del COVID-19, alguna serie de aclaraciones. Si querés pasar a la siguiente filmina. Se trata de una investigación en la que hemos buscado explorar algunos de los cambios que se produjeron luego o a partir de la aparición del COVID-19 hacia el interior de la justicia penal en Argentina, más en concreto en su fuero federal, que fue, en definitiva, el encargado de la persecución de las infracciones a las restricciones
que se tomaron para evitar la propagación de la pandemia. En este sentido, lo que hemos elegido, lo que hemos escogido fue un enfoque metodológico cualitativo, específicamente entrevistas semiestructuradas a quienes ostentan, a quienes han poseído los cargos más decisivos, como serían los titulares de juzgados y de las respectivas secretarías, analizando en primer lugar las percepciones en torno al fenómeno que acabamos de describir. Entonces, a partir de esto, lo que indagamos es cuáles fueron las reconfiguraciones más relevantes para las y los actores judiciales en el funcionamiento cotidiano de esta institución, como por ejemplo, y esto es a título de adelanto, las derivaciones del trabajo remoto, el incremento significativo de las causas, el paso de una gestión individual a otra colectiva de dichas causas penales, el lugar que ocupó el secuestro de vehículos junto a la reacción de quienes padecían estos secuestros, y además la respuesta que la justicia brindó en torno a esta problemática. Como justificación, el criterio de limitarnos a los cargos jerárquicamente más importantes se relaciona con que son estos últimos quienes se encuentran, al menos formalmente, en condiciones de tomar decisiones que puedan repercutir de modo directo en el desempeño cotidiano del ámbito judicial. Fer, si querés la siguiente filmina. En este sentido, vale recordar que la pandemia, desatada a escala global a partir del año 2020, ha sido considerada, en este caso recuperando la célebre categoría del sociólogo y antropólogo francés Marcel Mauss, como un hecho social total, en el sentido que parece haber puesto en juego al conjunto de la sociedad y a diferentes instituciones de dicha sociedad. Por lo tanto, la pandemia ha logrado ensamblar, y esto siempre de manera diversa, dimensiones tales como la ciencia, la religión, la legislación, la economía, solo por citar algunos ejemplos, dándole a estos mismos ensambles rasgos singulares. En definitiva, la dimensión vinculada a la administración de justicia tiene sus propias conformaciones, respecto de las cuales aún no han sido exploradas, al menos con el suficiente detalle, o, lo que es lo mismo, que en la actualidad carecemos de indicadores concretos que nos ayuden a entender las particularidades mediante las cuales el problema general del COVID fue transformándose a su vez en hecho judicial total, entendiendo por hecho judicial total a una serie de sucesos que hacia el interior de la justicia penal expresan, y en esto citando de manera textual a Marcel Mauss, decía, expresan a la vez y de golpe diversas reconvenciones, las cuales han ido adoptando formas especiales en el propio ámbito judicial. Y para esto podemos comenzar por el 11 de marzo del 2020, cuando la Corte Suprema dictó la acordada 3, mediante la cual dispuso una licencia excepcional para todos los integrantes del Poder Judicial de la Nación que hubiesen regresado al país de áreas con circulación y transmisión del COVID-19. A los 5 días se emitió la acordada número 4, en la que se declaró inhábiles, mejor dicho, los días del 16 al 31 de marzo, señalando que debía asegurarse una prestación mínima del servicio de justicia durante ese periodo, durante esos días, que las presentaciones además debían realizarse en formato digital, y que se suspendía la atención al público salvo que fuere indispensable la presencialidad. Entonces, estas y otras acordadas que posteriormente se fueron generando, impulsaron cambios concretos en el funcionamiento de la justicia penal federal, que se tradujeron en nuevas prácticas que los actores judiciales llevaron adelante. Una de las más relevantes de estas prácticas ha sido la implementación, que ya mencionamos hace un instante, del trabajo remoto, dado que provocó este trabajo remoto que la mayoría de los trámites que se realizaban presencialmente comenzaran a formar parte de un universo, si se quiere, más inexplorado, como es el espacio, o al menos el formato virtual, en cuyo marco sobresalió el reemplazo del expediente papel por el expediente en formato digital, y por ejemplo que las audiencias se llevaran adelante por aplicaciones de videollamada, tipo WhatsApp o vía Zoom.
A la vez, las restricciones establecidas por el Poder Ejecutivo durante la cuarentena, en particular la circulación por la vía pública, supusieron un incremento significativo del número de causas a las que los integrantes de la Justicia Penal Federal estaban acostumbradas a tratar o a tramitar. Todo lo cual provocó nuevos mecanismos de adaptación, tales como la modificación de la duración de los turnos al interior de cada juzgado, primordialmente para alivianar la tarea de quienes debían atender las consultas telefónicas de la policía, o la reorganización de los grupos de trabajo para ingresar a dichas causas, o la búsqueda de acuerdos entre fiscalías y defensorías, o la entrega, por ejemplo, de ciertos protocolos a las fuerzas de seguridad, protocolos de procedimiento, para que conocieran con anterioridad cuál es el criterio de actuación que debían seguir frente a situaciones que pudiesen demandar la detención de personas, primordialmente por infringir las disposiciones vinculadas con la cuarentena. Por lo tanto, esto para hacer como un repaso más general de todo lo que acabamos de decir, en un ámbito con tendencia a aferrarse a las formas, y además que a esas formas originen tendencias y efectos significativos, estas últimas, es decir, estas formas iban mutando abruptamente en el ámbito judicial, generando, provocando el despliegue de situaciones cargadas de incertidumbre. Y es a partir de todo esto que venimos señalando que consideramos factible hablar de un hecho judicial total, entre otras cosas porque tanto lo colectivo como lo individual se articularon para configurar una realidad en la justicia penal federal. Es decir, que tanto la institución judicial como las y los operadores jurídicos que la integran se implicaron frente a la emergencia de un novedoso escenario cotidiano. Fer, si querés pasar a la siguiente filmina. Entonces, como consecuencia de esta descripción muy breve, muy esquemática, muy sintética, surgen interrogantes acerca de, bueno, cuáles fueron los impactos concretos de la pandemia hacia el interior de la justicia penal federal en Argentina, o cómo es que la incertidumbre, vinculada obviamente a una coyuntura, digamos, inédita, fue reabsorbida por los actores judiciales a partir de una pluralidad de compromisos. En este sentido, digamos, es importante señalar que no es que invisibilizamos o menospreciamos las asimetrías o las inequidades que justamente este fenómeno ligado al COVID ha provocado, sobre todo en la administración de la justicia penal. Sin embargo, nos ha interesado más subrayar cómo es que en el ámbito de la justicia penal federal se construyeron ciertos vínculos, ciertos lazos o ciertos consensos para tratar de abordar esa problemática. En concreto, el trabajo realizado de forma remota, ya lo habíamos mencionado, sin que pueda efectuarse de modo presencial, es lo que da inicio a justamente una suerte de reinvención judicial de lo cotidiano. Según los testimonios de los actores judiciales, de las personas que trabajan allí, dicha modalidad de trabajo supuso un cambio repentino al que debieron ajustarse de manera forzosa en un contexto en el que incluso había dudas acerca de la duración de la cuarentena. En este sentido, por ejemplo, en el testimonio que ustedes allí pueden observar, una de las personas que entrevistamos nos decía, ¿no? Otra cosa que nos costó es que primero iba a ser una cuarentena de 15 días, que luego se transformó en una de 30, que después se transformó en una de 45, que después se transformó en una de 6 meses, que después, etcétera, etcétera, sigue diciendo. Entonces es como que uno siempre se preparaba a medias para la continuidad del trabajo, porque no te decían que a partir de mañana ibas a trabajar de manera remota. Esto demoró la aplicación del sistema remoto. Fer, si querés pasar a la siguiente filmina. Por lo tanto, se dio el pasaje de trámites que se cumplían en soporte papel y con tiempos definidos por los propios integrantes de la justicia penal como prolongados hacia otros que se realizaban, por un lado, de manera digital y a su vez en plazos mucho más breves. Acá es importante señalar que estos dos elementos son valorados, siempre con matices, como efectos positivos del trabajo remoto que impuso la pandemia. ¿Esto qué significa? Que tanto la celeridad como la digitalización parecen conformar un binomio o un tándem con resultados virtuosos o beneficiosos para
las y los actores judiciales. De hecho, se plantea que lo positivo es que nos empujó a salir del siglo XVIII y pasar al siglo XXI en horas, en días, o, digamos, en palabras de los mismos actores judiciales, de tener un expediente y una lógica total, digamos, en papel, totalmente contraria a la agilidad, digamos, y que todo eso nos obligó, plantean uno de los testimonios, ¿no?, que recuperamos, nos obligó a replantearnos nuestro trabajo. Es más, la posibilidad de hacerlo de manera más eficiente, sin que para nosotros esto, que era una condición sine qua non, es decir, la de trabajar en formato papel y con ciertos plazos de tiempo, se terminó transformando, reconfigurando, y eso, dice este actor judicial, fue el impacto más positivo. Entonces, una de las cuestiones relevantes que surge de los testimonios es la presencia, si se quiere, de ciertas consignas ligadas a la necesidad de ofrecer una administración de justicia, en nuestro caso una justicia penal más eficaz, menos solemne, consignas que a su vez se lograron instalar tanto en Argentina como en Latinoamérica en general desde hace al menos 3 décadas. Esto permite insinuar que se trata de tópicos desarrollados principalmente por los reformadores de la justicia penal, que al menos en ciertas cuestiones lograron, o vienen logrando, esto también nosotros lo hemos trabajado en otras investigaciones, pero digo, estas miradas reformistas de la justicia penal han logrado abastecer de un esquema de análisis e interpretación a los propios miembros de la justicia penal. En definitiva, y como para pasar en limpio un poco lo que veníamos diciendo, el elogio prácticamente unánime, por un lado de la celeridad y por otro lado de los trámites digitales, lo que nos permite, al menos en términos de hipótesis, es aventurar que es el repertorio acerca de un ámbito judicial eficiente ha tenido un impacto considerable hacia el interior del ámbito de la justicia penal. Fer, si querés pasar a la siguiente filmina. Otra cuestión que se observa en las expresiones de los miembros de la justicia penal es la importancia del trabajo en común, el beneficio de lograr acciones coordinadas en base a una pluralidad de compromisos, ya sea porque había que ponerse, y esto ya citando textualmente a los actores judiciales que entrevistamos, ¿no?, que había que ponerse de acuerdo con la fiscalía para cuando entremos de turno, o porque había que diseñar un protocolo para comunicarle a las fuerzas de seguridad cómo el juez quería que se trabaje en cada caso. Todo esto, y en la medida que sigamos a las expresiones de los actores judiciales, lo que parece es sugerirnos la idea de que en su esfera laboral, siempre dentro del ámbito de la justicia penal, más en concreto de la justicia federal, no solo hay jerarquías, no solo hay órdenes a cumplir, no solo hay asimetría en los roles, sino también redes que podríamos definir como complejas de cooperación. Más allá de que no se trate de redes plenamente horizontales. En este sentido, y similar a lo que propuso Howard Becker para el mundo del arte, el ámbito judicial parece haber enfrentado algunos de los aspectos de la incertidumbre provocadas por el COVID, priorizando la colaboración entre sus integrantes a partir de ciertas convenciones, como podría ser la creación, recién la mencionábamos, de los protocolos de actuación, o el hecho de entrar en diálogo con el Ministerio Público Fiscal. A modo de hipótesis, esto que venimos señalando nos permite señalar o insinuar que los vínculos cooperativos entre los actores judiciales han tenido un papel fundamental en los criterios que comenzaron a aplicar para afrontar la cuarentena. Vínculos cooperativos que es importante no idealizar, no embellecer, no sobredimensionar, pero tampoco invisibilizar o desestimar. Se trata en definitiva de colaboraciones que han permitido la generación de nuevos acuerdos que posteriormente se transformaron en una manera renovada de hacer parte de su trabajo, lo cual sirvió, entre otras cosas, para agilizar y economizar las tareas cotidianas. Asimismo, consideramos en nuestra investigación relevante señalar que las nuevas convenciones aludidas, es decir, estos nuevos acuerdos, supusieron el despliegue de habilidades específicas que el trabajo presencial originalmente no exigía,
como, que también ya lo hemos mencionado, la realización de audiencias vía Zoom, avanzar en la tramitación de causas por WhatsApp, la utilización de la firma electrónica, la creación de equipos de trabajo, o la lectura de expedientes digitales, e incluso la consolidación del uso del programa Lex 100. Fer, si querés pasar a la siguiente filmina. Ahora bien, también surgieron o encontramos críticas al trabajo remoto. ¿Esto qué significa? Bueno, que es importante aclarar que si bien los integrantes de la Justicia Penal Federal, que nosotros hemos entrevistado, con los que hemos dialogado, consideran principalmente positivos los cambios que trajeron aparejada, que trajo aparejada, mejor dicho, la pandemia, están aquellos y aquellas que señalan algunas dificultades de ese trabajo remoto. En particular, por la falta de límites en el horario en el que se presta servicio, o por ejemplo también la dificultad para definir criterios respecto del avance programado de las causas, puesto que no existían contacto cara a cara entre los actores judiciales. Dos testimonios que parecen bastante reveladores de esta cuestión es, bueno, el primero de ellos, creo que cada uno está más tranquilo trabajando desde su casa, manejando sus horarios, Esto a veces juega un poquito en contra porque limita o porque estás trabajando hasta las 7 de la tarde en tu casa y no tenés muchos límites. O como otro integrante de la Justicia Penal Federal nos decía, y lo negativo, sin querer caer en la demagogia, es que se pierde ese ida y vuelta que uno tenía con las personas del trabajo, que te sentabas y en 20 minutos hablabas todos los detalles de la causa, vos viéndolo, él viéndolo, viendo cómo escribíamos, sumándole detalles, que por ahí se puede hacer telefónicamente, pero estábamos acostumbrados a hacerlo de manera personal, y esa sintonía fina se perdió. Fer, si querés pasar a la siguiente filmina. Entonces, como primera cuestión, respecto del horario, si bien esto como una reflexión más general, ¿no? Puede variar el horario de trabajo presencial de acuerdo a las jurisdicciones, o incluso entre las oficinas judiciales dentro o hacia el interior de las mismas jurisdicciones, podríamos decir que la jornada habitual en el ámbito de la justicia penal suele ser entre las 8 y las 15 horas. Al respecto, digamos, quienes señalan, nosotros recién mencionábamos un ejemplo, el inconveniente de la carga horaria vinculado al trabajo remoto, parecen consignar que esa tradición acerca de la duración de la jornada laboral, junto a la previsibilidad que eso supone, quedaron suspendidas en el contexto de la pandemia. Más, digamos, sobre todo en la cuarentena más estricta, ¿no? Es decir, que trabajar desde casa o desde la casa y sin un horario fijo les exigió una reorganización de la vida doméstica, donde el empleo y lo familiar asumieron cruces bastante inusitados o exóticos, lo que en cierta medida podría socavar aquello que Harold Garfinkel definía como los acuerdos compartidos, es decir, ingresar al trabajo a una hora estipulada y salir a otra, incluso aceptando cierta flexibilidad al respecto, supone la existencia de expectativas de trasfondo, esto siempre circunscribiéndonos al planteo de Garfinkel, que el mismo trabajo remoto terminó desconfigurando o reorganizando. En definitiva, dejar de ir al espacio físico del trabajo, a la zona de las oficinas judiciales, por ejemplo, hizo inevitable que los miembros de la justicia problematicen las características estables de las actividades cotidianas que encarnan uno de los aspectos centrales del mundo judicial, es decir, estas características estables del ámbito judicial vinculadas al horario parecieran haber asumido una manera, digamos, un formato distinto o novedoso. Fer, si querés pasar a la siguiente filmina. Por otro lado, también, como ya lo mencionamos, se señala como un inconveniente la falta cotidiana de interacción cara a cara, junto a la dificultad que esto generó en concreto para realizar discusiones o definiciones en torno al desarrollo de las causas. Todo lo cual refleja el pasaje, si se quiere, de lo ilimitado del horario, vinculado al primer testimonio, al límite de la virtualidad, asociado al segundo testimonio. En tal sentido, aquí lo que parece surgir es el problema del acceso a lo judicial, es decir, que el incremento de la distancia entre los mismos operadores jurídicos lo que impidió fue hablar
de todos los detalles respecto de los procesos por los cuales, en las propias palabras de los integrantes de la justicia penal, diluyó o deterioró esa sintonía fina tan importante para generar estrategias comunes. Y cuando aludimos a la cuestión del acceso a lo judicial, estamos pensando primordialmente en el proceso a partir del cual el fenómeno migra, varía, deriva, desde la relación entre los justiciables y la administración de justicia, es decir, ese concepto más ligado al, perdón la redundancia, pero el acceso a la justicia, hacia los tipos de compromiso que se establecieron en el interior de la administración de esa justicia penal federal. ¿Esto qué significa? Bueno, que a diferencia de los planteos tradicionales en torno al acceso a la justicia, aquí la frontera que nosotros advertimos o identificamos no es la que se instala entre la existencia de un saber judicial, podríamos decir, endogámico, y la ciudadanía, es decir, entre la Torre de Marfil y la multitud, sino, por el contrario, que lo que este límite del acceso a lo judicial generó ha estado vinculado a la interrupción o incluso a la desvirtuación que suponía la circulación de ese mismo saber judicial. Pero si querés pasar a la siguiente filmina. Otra de las cuestiones, otro de los focos de incertidumbre que también facilitó puntos de cooperación entre las y los actores judiciales, está relacionado con el incremento significativo de causas que lo mencionábamos al inicio de la presentación. De ahí que los mismos integrantes de la Justicia Penal Federal identificaran dos etapas de tiempo bien distintas. Una que iría de marzo a junio del 2020, que les resultó muy cuesta arriba, principalmente signada por la adaptación al incremento de trabajo, y además la transformación de ese trabajo en remoto, en virtual y no presencial, y un segundo periodo que iría desde junio en adelante, donde se observa un descenso en los procesos o en las causas iniciadas. Allí, digamos, el gráfico un poco lo evidencia. Digamos, los dos juzgados que nosotros tomamos como objeto de análisis, como unidad de análisis. Y en este sentido, los datos que estamos visualizando revelan que la percepción de los integrantes de la justicia penal ha sido bastante afín a estas cifras. ¿Esto qué significa? Bueno, que uno de los juzgados en los que trabajamos registró 10 causas en el turno de abril y 12 en el turno de septiembre, mientras que el otro juzgado en el que trabajamos tuvo 415 causas en el mes de mayo y 68 en el mes de julio. En palabras incluso de los miembros de la Justicia Penal Federal, señalan, ¿no?, que las causas de infracción al incumplimiento de la cuarentena ingresaron muchas en el trabajo diario de nuestro entorno. En 3 turnos que tuvimos ingresaron, creo que alrededor de 400 causas, cuando en un turno común, ¿no?, en general, habitualmente, por ejemplo, dice, yo estuve ayer y hoy, y por el turno todavía no me llegaron consultas o preguntas por nada. Pasamos de ponerle 15 a 400. Fer, si querés pasar a la siguiente filmina. A su vez, y también esto es relevante, es importante, este caudal de trabajo no es que tomó por sorpresa al juzgado, sobre todo aquel que entró de turno en el mes de abril. ¿Por qué? Bueno, porque a fines de marzo estuvo otro juzgado ya trabajando, con el cual compartieron información y experiencia acerca de esta nueva coyuntura. Allí hay una entrevista que señala, ¿no? Nosotros habíamos recopilado un poquito la experiencia del juzgado, de uno de los juzgados que estaba de turno antes que nosotros, entonces charlando con los secretarios supimos cuáles eran los problemas concretos que tenían. Este diagnóstico, este planteo, esta sugerencia de una de las personas que entrevistamos, lo que pone de relieve son precisamente las redes de cooperación que atraviesan la esfera laboral de las y de los actores judiciales. Todo lo cual le llevó a modificar, entre otras cosas, la duración de los turnos al interior de cada juzgado. Por ejemplo, en lugar de mantener los 7 días que usualmente duraban los turnos por secretaría, uno de los juzgados lo redujo a 3 días, al tiempo que el otro de los juzgados pasó de que los turnos duraran 10 días a 2 por turno. Esto, entre otras cosas, nos permite resaltar aquello de
podríamos decir, lo que fueron capaces las y los actores judiciales en un contexto del todo novedoso. Es decir, que frente a circunstancias apremiantes, que comenzaron a limitar los marcos habituales de acción, aquellos que integraban la justicia penal federal, lo que intensificaron fueron las comunicaciones con sus colegas, llevando adelante, podríamos decir, acuerdos activos, refiriéndonos a Luc Boltanski, que surgieron del esfuerzo para enfrentar, entre otras cosas, a ese nuevo mundo judicial que se estaba instaurando. Fer, si querés pasar a la siguiente filmina. A su vez, o además, como ya lo dijimos, se trataba de una incertidumbre, digamos, esto es evidente, pero por si acaso, que no solo era propia de la justicia penal, y en ese sentido, como quienes hemos entrevistado lo indicaban, por ejemplo, mencionaban a que la policía estaba igual de perdida ante la novedad de las infracciones, todo lo cual exigió a quienes trabajaban en la justicia federal más descanso, o por lo pronto no estar mal dormidos a la hora de atender las consultas, entre otras cosas para evitar inconvenientes, es decir, para que no se le dé malas indicaciones a los policías que les estaban haciendo las preguntas de rigor frente a los procedimientos que se iban desarrollando. A esto también se debe sumar la necesidad de promover estrategias en medio de una pandemia emergente, entre otras cosas para evitar su contagio, ya sea entre las personas que se estaban deteniendo, entre el propio personal policial, como así también entre las y los propios integrantes de los juzgados. Allí, digamos, hay una mención o un semblante de una de las personas que entrevistamos que afirmaba, ¿no? Había un temor inicial de que vos no podías tocar ni siquiera el papel, que te ibas a contagiar. Eso se fue perdiendo con el tiempo, pero inicialmente nadie quería tocar ni un papel o recibir un expediente, un sumario policial, porque parecía que nos íbamos a enfermar todos. Esa era la creencia de ese momento que de alguna forma se fue desvirtuando. No sabíamos cómo encarar las audiencias o la atención al público. Entonces, acá es importante mencionar que se trataba de una aprensión, de una angustia, si se quiere, extendida, que abarcaba situaciones y objetos que habían dejado de ser únicamente parte del trabajo, por ejemplo, un expediente, para transformarse en una fuente concreta, real de amenaza. Algo similar a lo que Elías Canetti, en Más y Poder, señala respecto de esa aversión a ser tocado por algo extraño. Si querés, Fer, pasar a la siguiente filmina. En este sentido, podríamos decir que lo misterioso y lo indeterminado del COVID, sobre todo pensando en el primer semestre del año 2020, es decir, la imposibilidad de saber al inicio de la pandemia de qué se trataba exactamente o cómo lograba contagiarse, entre otras cosas, aumentaba la incertidumbre. En efecto, hasta que comenzó a existir algún tipo de precisión al respecto, es decir, hasta que se hizo posible delimitar con cierta claridad el modo de transmisión y de circulación del virus, la situación era dominada por la angustia, por el estrés que se reflejaba, por ejemplo, y acá recuperando las palabras de quienes entrevistamos, claro, en no tener idea, en no tener referencia, en no saber cómo encarar las audiencias o la atención al público. Del mismo modo, otro factor que tuvieron en cuenta los integrantes de la justicia penal fue el de evitar que el nuevo escenario laboral no resulte pesado, muy denso, muy sofocante para el personal administrativo que debía ingresar las causas que se iban iniciando luego de la actuación policial. En este sentido se formaron equipos de trabajo y además se asignaron tareas específicas al interior de cada una de estas secretarías, con la intención primordialmente de aminorar o al menos de regular el impacto conformado por los inconvenientes y las vicisitudes atribuidos a la virtualidad o al trabajo remoto. Todo esto a nosotros al menos nos habilitó a poner de manifiesto el vínculo entre la inercia y la innovación que postulara especialmente Howard Becker. Acá, digamos, vale la pena citar a este autor cuando decía, ¿no?, que uno puede hacer en general lo que se venga en gana, pero, sobre todo en el ámbito institucional, ¿no?, pero el costo es alto. Cuanto más alguien quiera alejarse del paquete estándar, más se va a dar cuenta de que todo está conectado. Es poco sorprendente, por otro lado, que mucha gente decida hacer las cosas como siempre las ha venido haciendo.
Y él continúa, digamos, de una manera engañosamente simplista, porque lo que plantea es bastante complejo, pero dice, bueno, quizás esto no se parezca tanto al ejercicio de poder como imaginábamos, es decir, de una mirada más conspirativa o complotista, pero lo es, y en su forma más insidiosa, dice, la estructuración de las elecciones como para hacer aparecer una de todas esas respuestas, una de todas esas elecciones como obvia. Fer, si querés pasar a la siguiente filmina, entonces, para articular o combinar lo que recién acabábamos de señalar o de citar de Howard Becker con el trabajo que nosotros desarrollamos, podríamos decir que las circunstancias, insistamos, digamos, dentro del primer semestre del 2020, exigían inevitablemente cambios hacia el interior de la administración de la justicia penal, en particular de la justicia penal federal. Y esos cambios fueron realizados con el objetivo de economizar tareas y esfuerzos, o lo que es lo mismo, de que no se dilapidaran recursos para llevarlos adelante. En definitiva, las innovaciones que se fueron llevando adelante a cabo porque surgieron nuevos repertorios de acción, generaron, entre otras cosas, respuestas preestablecidas frente a lo que sucedía con la pandemia. Sin embargo, y acá es importante también subrayar, la pretensión de encontrar formas más sencillas y operativas de hacer su trabajo para quienes estaban y quienes están en el ámbito de la justicia penal federal, estaban ligadas también al poder de la inercia, es decir, a tratar de repetir ciertos esquemas, entre otras cosas, y repito, para esquematizar, para economizar recursos. Así que bueno, Fer, si querés seguir. Bueno, te pongo acá el tiempo. Bueno, según el Código Procesal Penal de la Nación, o sea, el Código Procesal Penal vigente en el ámbito federal, las causas se inician por prevención policial o por requerimiento fiscal. En el primer caso tiene que ver con que la acción penal se impulsa, si se quiere, por la actividad por sí sola de la policía. Y en el caso del requerimiento fiscal tiene que ver con el hecho de un requerimiento, un dictamen que formula la Fiscalía luego de que una persona radique una denuncia en un juzgado, en una fiscalía, en una cámara de apelaciones, lo que fuere. Ahora, este ingreso de causas luego del registro, que en el ámbito federal incluso se sigue trabajando con libros, pero bueno, además en el sistema informático, y bueno, y cuando se le asigna un número, se termina traduciendo en expedientes cuyo trámite se encomienda a un integrante del juzgado en particular. Sobre esto, la literatura especializada, primordialmente Sarrabairuz y Oliveira, habla de que, bueno, que la causa pasa a tener un dueño, ¿no? Que es el empleado de seguir el trámite, y lo que dice es que, bueno, este expediente con un número pasa a convertirse en la causa de tal o cual empleado, ¿no? Que tiene la responsabilidad, en definitiva, de despachar el expediente, de promover este caso de principio a fin, que en la etapa preliminar, o sea, que puede finalizar con una resolución, por ejemplo, un archivo en la etapa preliminar, o promover el caso hasta la instancia de juicio. Ahora, durante la pandemia y en especial durante la cuarentena, mermaron, o sea, se redujeron significativamente las causas usuales que tramitan en la justicia federal. Estamos hablando de casos de drogas, de trata, bueno, y estafas contra la administración pública y más, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta escalada inédita del volumen de trabajo que hablaba Ezequiel tenía que ver con los incumplimientos a la cuarentena, ¿no? Los casos por infringir el artículo 205 del Código Penal. Acá hay un testimonio que relata más o menos este escenario que tiene que ver bueno, decía lo siguiente. Inicialmente no había otra causa que no sea vinculada a la cuarentena. En el primer turno de abril parecía que no había más delitos que no fueran esos. Prácticamente no teníamos intervención por otro hecho. Incluso hasta en procesos en trámite que teníamos vinculados, qué sé yo, alguna investigación relacionada con el tráfico de drogas o algún seguimiento, veíamos que se habían paralizado esas actividades. Qué sé yo, por escuchas telefónicas te das cuenta que no había movimiento. Hubo como un parate general del delito en los primeros tiempos. Este escenario, caracterizado por el ingreso casi exclusivo de casos por infringir el artículo 205, estos incumplimientos a la cuarentena, produjo, o más bien llevó a los actores judiciales a una nueva innovación, ¿no? Que tiene que ver en concreto con apartarse de esta asignación tradicional de expedientes en empleados del juzgado en particular. Un testimonio sobre esto. Son causas sencillas y como son muy similares, se buscó la manera de sistematizarlas o tramitarlas todas de la misma manera. Son causas específicas que se dan para estandarizar.
Esta estandarización que nosotros catalogamos como emergente derivó en la gestión colectiva de los expedientes, en cuyo marco se organizaron estos equipos de trabajo de los que hablaba Ezequiel antes, que, bueno, de acuerdo a los testimonios de las personas que entrevistamos, habría permitido aminorar el impacto de estas causas. Pero bueno, lo relevante es que estos casos no tuvieron un integrante del juzgado encargado de seguir bueno, su trámite de principio a fin, sino que cada empleado o empleada se fue ocupando de una tarea, de un rol, de una responsabilidad específica que fue repercutiendo sobre el total de las causas, ¿no? Nosotros en el texto hablamos esto de que se habría pasado como de esta idea del empleado propietario a un empleado que es parte, si se quiere, de una cadena de montaje, ¿no? Un testimonio en este sentido. Yo hacía las consultas telefónicas con la policía. Esas consultas las giraba un prosecretario que se encargaba de hacer el monitoreo de ingreso en el sistema del Poder Judicial, o sea, darle un número de causa dentro del Poder Judicial a cada sumario y hacer el reclamo con un grupo de trabajo. La otra prosecretaria se encargaba de analizar ciertas denuncias, como por ejemplo fiestas clandestinas o algo que podía ser distinto a una prevención de un 205 en la vía pública. No sé, una denuncia en un geriátrico, determinadas cuestiones más puntuales. En definitiva, los expedientes se fueron administrando en conjunto, ¿no? De ahí esta idea de esta gestión colectiva. Pero lo curioso es que esto también ocurrió aún en los casos donde los actores judiciales tuvieron que hacer un despacho, promover una resolución, ¿no? Es el caso, ya lo vamos a ver en detalle, pero de dar respuesta a las devoluciones de motos y autos, a los pedidos de restitución de los autos y de los vehículos que iban secuestrando, porque en definitiva tampoco estos casos se asignaron a una persona en particular, al menos no con la autonomía que ocurre en las causas ordinarias donde el empleado o la empleada se adueña, se apropia del expediente siguiendo a la literatura que citamos antes, ¿no? Ahora, esta gestión colectiva de expedientes no condujo generalmente a una resolución que permitiera o codiera la opción de cerrar el caso en la etapa preliminar, en la instrucción, o promover o enviarlo a juicio. Como dicen las personas que entrevistamos, o por lo menos uno de los testimonios que recuperamos, estas causas, las del artículo 105, no se tocaron. Hubo una decisión de no avanzar. Pero ahora, los únicos movimientos, o sea, los únicos despachos que se generaron fueron para darle trámite a los pedidos de restitución de autos y motos secuestradas o para sobrellevar alguna circunstancia puntual que a juicio de las y los actores judiciales les impedía mantenerlos paralizados. Un ejemplo elocuente de esto es, por ejemplo, una persona detenida por infringir la cuarentena que tenía un antecedente. Bueno, de acuerdo a los actores judiciales, en esos casos, ellos no tenían la posibilidad de, por ejemplo, darle la libertad por teléfono desde la comisaría a estas personas, sino que tenían que promover un trámite, una decisión, una resolución con firma del juez o la jueza en el expediente, de manera que ahí tenían que poner en movimiento, esos casos, esos legajos. En este sentido, un testimonio dice: las causas las tenemos en la etapa inicial. Más allá de haber resuelto lo urgente, como la entrega de los autos y otros locales, o cualquier otra cosa sobre la que se había dispuesto una medida cautelar, las tenemos todavía para estudiar, porque son 1000 casos en los cuales habría que avanzar desde las indagatorias hasta ir resolviendo cada situación. Es un tema que, bueno, incluso queremos ponernos de acuerdo con los fiscales y otros jueces de la jurisdicción para adoptar criterios uniformes. Entonces, se observa nuevamente en las expresiones de los actores judiciales la relevancia que tiene el trabajo común, la búsqueda de acciones coordinadas en base a una pluralidad de compromisos, como lo sería esto de lograr, de procurar criterios uniformes en un contexto que, bueno, de acuerdo a lo que ellos relatan, estuvo atravesado por un caudal de trabajo excepcional que les demandaba agilidad. Pero además, también hay que destacar que el movimiento de estos expedientes, o sea, el movimiento eventual de estos expedientes supeditado a la espera de estos consensos con otros jueces o fiscales, no solo procuraría evitar, ¿no?, esta pérdida de tiempo que conspiraba contra el ideal de optimizar el trabajo, esto de evitar el dispendio jurisdiccional. También permitía guardar una eventual decisión de la Cámara de Apelaciones que pudiera definir una línea determinada frente a estos criterios disímiles de los tribunales inferiores. Un testimonio sobre esto. Es bueno este momento para ver cómo evolucionaba la pandemia, para ver en todo caso cómo encararlo. Sé que otros juzgados ya tomaron decisiones incriminatorias, pero hay que tener cierta prudencia. Es algo que todavía no terminó. Hay que tener cierto cuidado con lo que se va a decidir. Por otro lado,
es interesante señalar que esta espera para los actores judiciales no habría vaciado de sentido la actuación de la justicia penal. Esto permite identificar, delimitar en parte, bueno, cuál es la tarea que esta última, o sea, la justicia penal, debería realizar a nivel social según sus propios integrantes, ¿no? En este sentido, un testimonio que dice, las causas tuvieron un efecto más bien preventivo que otra cosa. En definitiva, la persona que está incumpliendo el aislamiento tenía su privación de libertad, aunque sea breve, tenía su consecuencia en cuanto al secuestro de su vehículo, y bueno, existía por lo menos en la sociedad un mensaje de que había que cumplir este aislamiento. Esto ayudó a que no saliera tanta gente a la calle. Se observa entonces que en el marco del COVID-19 y estas restricciones, la respuesta penal parece que sigue teniendo, para quienes se desempeñan en el ámbito judicial, para estos actores judiciales, funciones significativas. O sea, por un lado, una respuesta represiva para quien incumplió con el aislamiento exigido. Y luego una pretensión, ¿no?, disuasiva para que el resto de la gente no saliera tanto a la calle. Finalmente, y aquí nos metemos de lleno con el tema de los secuestros de vehículos, la imposición de la cuarentena estuvo atravesada por distintas y varias restricciones, ¿no? Pero tuvo una particular importancia el secuestro de vehículos, ¿no? Pesaba sobre la policía una obligación de retener los vehículos, eso estaba contemplado expresamente en los DNU de ese entonces, y a su vez también el Procurador General interino emitió una resolución general instruyendo a los fiscales a solicitar, a demandar medidas cautelares para retener los vehículos de quienes estuvieron infringiendo, circulando en infracción a la cuarentena. Nos importa recuperar sobre esto lo que las y los actores judiciales tienen para decir sobre tres cuestiones. En primer lugar, los modelos de autos y motos que solían ser retenidos. Luego, la actitud que asumían las personas a las que se les realizaba el secuestro, a los propietarios, a los usuarios de esos vehículos. Y por último, bueno, cuál era la respuesta que la justicia ofrecía. En el primer caso, los testimonios no hacen distinciones acerca de los modelos de los vehículos, pero la mayoría señala que se trataba de vehículos estándar, ¿no? En el sentido que no se retenían, no se incautaban autos o motos de alta gama, sino motos normales, autos normales, decían, ¿no? No había ni motos ni autos de alta gama, en líneas generales, eran motos normales, autos normales de uso diario. No tengo recuerdo de haber secuestrado un BMW. Las motos eran de cilindradas no mayor a 150, utilizadas por chicos que quizás salgan a trabajar, a dar una vuelta, a pasear. Y esto porque la prevención está orientada hacia cierto público. Por otra parte, una cuestión importante es que el secuestro se dio más en motos que en autos, y que en ese contexto los integrantes de la justicia penal parecen inclinarse, sugerir que las motos son empleadas, en gran medida por lo menos, para trabajar, ¿no? Un testimonio. Se secuestraban mayormente motos, y yo no conozco de modelos. Te diría intuitivamente que suelen ser las motos de tipo delivery o la Honda EconoPower. Me acuerdo que es una típica que se usa mucho, o más tipo CG, motos más bien de repartidor rápido parecidos. Esto es llamativo, ¿no? Porque una de las asociaciones más frecuentes que suele realizarse entre motos y sectores populares quizás es esto de la idea del motochorro. Ahora, con esto no queremos sugerir que la imagen estigmatizante del motochorro, entre comillas, ¿no? Sea predominante a nivel social, ni que las y los actores judiciales no tengan esos prejuicios, sino insinuar, sugerir un posible desplazamiento del significado de la moto normal como objeto a partir de los secuestros en el marco de la cuarentena. Tal como se preguntaba en SECRI, bueno, ¿en qué se convierte el objeto? ¿Qué explica la transición hacia otro artefacto diferente? Bueno, una conjetura podría ser que la moto modesta pasa a ser un indicio de trabajo y en algún punto de esfuerzo, y no la señal, ¿no?, de un elemento consagrado a lo ilícito. Esto último permite plantear que los objetos tienen un carácter dinámico, que puede cambiar su significado, reconfigurándose el sentido que las personas, bueno, en este caso las y los actores judiciales, le adjudican a estos. Ahora, llevar a cabo secuestros por parte de la justicia también abrió paso a dos cuestiones que en los hechos estuvieron conectadas, ¿no? Lo que hablábamos antes.
por un lado, si las personas reclamaban la devolución de esos vehículos, y en ese caso, bueno, qué respuesta les ofrecía la justicia, el ámbito judicial. Según los actores judiciales, se presentaron casos diferentes ligados al tipo de vehículo y al estrato social. Un testimonio. Todo lo que secuestramos no fue devuelto. Quizás porque estamos en nuestro juzgado y el nivel socioeconómico de la gente con la que nos manejamos está medio flojos de papeles. Hablando sin criollo, lo que secuestramos entonces, la gente no fue ni a pedir la devolución. Parece haber entonces una distinción respecto del reclamo para recuperar vehículos, poniéndose el foco, poniéndose relieve el vínculo entre el sector social de los propietarios, de los usuarios, y por otra parte en la autenticidad del origen de esos vehículos. Sin embargo, como ya vimos, como ya sugerimos, esta duda sobre la autenticidad, en especial de las motos, no produciría una asociación entre esa supuesta situación irregular y la utilización, el uso de esos vehículos para actividades ilícitas, actividades punibles. Los vehículos sirven, las motos en particular, para realizar delivery, en definitiva para que los jóvenes salgan a trabajar. Entonces, por lo tanto, existirían dos tipos de autenticidad en los vehículos, ¿no? De un lado la de los papeles y del otro lado la de aquello que, bueno, para lo que se lo utilice. Esto último revela la existencia, para quienes integran el ámbito judicial, de algún tipo de convivencia entre la supuesta irregularidad de la situación formal de las motos junto al uso legal que se les asigna a esas mismas motos para obtener un ingreso genuino. Con esto ya vamos terminando. Ahora, a la coexistencia entre las dos autenticidades que mencionamos recién, hay que añadir los casos en que la devolución fue requerida, ¿no? Todo lo cual generó discrepancias en el modo en que los actores judiciales respondían, reaccionaban frente a estos pedidos, ¿no? O sea, no hubo, particularmente durante el comienzo, un criterio unívoco, ¿no? Las respuestas variaron de un juzgado a otro e incluso entre sus respectivas secretarías, ¿no? Y esto fue destacado por las fiscalías que impugnaban o se oponían a las decisiones judiciales. Un testimonio. Queremos ponernos de acuerdo con los fiscales y los otros jueces para adoptar criterios uniformes. La fiscalía primero exigía que si se hacía alguna entrega se hiciera como depositario judicial. Esto quiere decir en definitiva que no se pueda disponer libremente de la moto, del auto. Con lo cual exigía que no se entregue definitivamente. Nosotros al principio hicimos alguna entrega definitiva que fue recurrida por el fiscal de Cámara. Después empezamos a hacer las entregas provisorias para evitar tanto dispendio jurisdiccional y finalmente la misma Cámara adoptó un criterio más cercano a que las entregas debían ser hechas de manera definitiva. Entonces, situaciones análogas, similares, podían derivar en el rechazo o a la aceptación del pedido de devolución del vehículo, al mismo tiempo que en cualquiera de los casos, ya sea que se rechazara el pedido o se los aceptara, también surgían variantes y matices de acuerdo a la posición del titular de cada secretaría. Esto es que quizás se agregaba alguna medida cautelar, como esto del depósito judicial, por ejemplo, en el caso de las devoluciones que quizás no eran siempre definitivas. Ahora, estas discrepancias revelan ciertas cuestiones importantes. Nos vamos a detener, más bien mencionar solo dos. La primera es que, bueno, esta situación, ¿no? Estos matices, estas variantes aún entre las secretarias de un mismo juzgado, bueno, siguen poniendo de relieve la autonomía que tienen, ¿no? Los secretarios y las secretarias, siguiendo también de nuevo la literatura especializada en la temática, ¿no? Que habla de que los secretarios son los verdaderos jueces, ¿no? Del juzgado. Y en segundo lugar, que bueno, que en estos casos parecería no haber primado, ¿no? La búsqueda de criterios uniformes o acciones coordinadas sobre la base de compromisos previos con la Fiscalía. Con el tiempo, esto igualmente quedó saldado por la intervención de la Cámara de Apelaciones, que terminó resolviendo que había que restituir de manera definitiva, o sea, libre de cualquier medida cautelar, el vehículo siempre que el solicitante fuera el propietario o la propietaria, lo que debía avalarse exclusivamente con el título de propiedad. Así entonces, otro aspecto a destacar es que en la discusión y el desenlace de los pedidos de restitución de autos y motos, vuelve a jugar un rol preponderante una vez más la autenticidad de los papeles, ¿no? Porque también se da el caso de personas que quizás, de acuerdo a los testimonios, ¿no? De personas que solicitaban la restitución, por ejemplo, con un boleto de compraventa, o sea, que no eran titulares formalmente del vehículo. Bueno, y entonces, esto último, en definitiva, también dio lugar a otra disputa respecto de, bueno, justamente, qué papeles eran suficientes para descartar cualquier situación irregular hasta que, bueno, apareció o intercedió la Cámara de Apelaciones. Finalmente, cabe aclarar que esta preocupación por la autenticidad del origen, ¿no? de los autos y de las motos se limitó solo a los expedientes donde los actores judiciales tuvieron que
o se vieron obligados a ponerlos en movimiento, a tener que despacharlos. O sea, en las causas que nadie reclamó nada, los miembros de la justicia penal no pusieron en movimiento los expedientes para determinar fehacientemente su autenticidad. Nos referimos a que los expedientes quizás seguían paralizados, donde ellos los reservaban, y las motos y las autos secuestradas quizás en las comisarías, aún con esta supuesta sospecha o duda sobre la autenticidad, ¿no? No se hizo nada para despejar esa autenticidad, ese origen de esas motos y esos autos que estaban secuestrados en las comisarías. Para cerrar entonces, bueno, lo que nosotros intentamos fue efectuar un aporte al campo de las investigaciones empíricas que se vienen desarrollando en Argentina sobre la justicia penal con el objetivo de consolidar un ámbito de estudios sobre sus lógicas de funcionamiento. En este sentido, bueno, indagamos en algunos cambios que ocasionó el surgimiento del COVID-19 en el seno de la justicia penal. Nos concentramos en el Fuero Federal en gran medida porque, bueno, en un comienzo tuvo a su cargo mayoritariamente la persecución de las infracciones a las medidas dispuestas para evitar la propagación del COVID, y optamos por un enfoque cualitativo con entrevistas semiestructuradas a quienes ostentaban los cargos más relevantes de conducción y dirección, que eran secretarios, secretarias, jueces y juezas. Y en definitiva, para cerrar, con este trabajo avanzamos de diferentes cuestiones que pueden plantearse el nombre del COVID-19 a explorar y analizar qué ha dicho la justicia penal acerca del COVID-19 o, más relevante todavía, qué le ha hecho decir la justicia penal al COVID-19. Disculpen la velocidad, espero que se haya comprendido, traté más o menos de acomodarme al tiempo. Bueno, muchas gracias Ezequiel y Fernando. Para mí fue muy enriquecedor leer el trabajo, no solamente porque aprendí, primero, digamos, con la lectura del libro de Justicia Penal y Pandemia, que es parte de un trabajo colectivo de su grupo de estudio, y después con que digamos, es un trabajo muy pormenorizado, un trabajo de campo. En primer lugar, para no irme mucho de tema, quería, digamos, hacerles quizás dos preguntas o plantearles, digamos, algunas cuestiones que me surgieron del trabajo, y también, digamos, abrir otras problemáticas para después, digamos, preguntarles a los demás compañeros, digamos, si quieren compartir alguna pregunta. En primer lugar, respecto, digamos, del trabajo, que el título es La reinvención judicial de lo cotidiano, a mí me pareció muy interesante, primero, trabajarlo en términos de reconversiones, digamos, partir, digamos, de un marco metodológico muy preciso, de tomar en cuenta que fue una realidad ineludible, respecto de los cuales los actores tuvieron que, de alguna manera, emplear distintas estrategias, y me pareció interesante la manera en la que se aborda la cuestión de la desinformalización, como lo dicen ustedes, del trabajo, ¿sí? Porque además de tener en cuenta, o sea, ustedes marcan que hay aspectos, digamos, que son precarizantes, digamos, en el trabajo remoto ya de por sí, a la vez muestran justamente la generación de un trabajo colectivo y digamos, de nuevas posibilidades, ¿no? A mí, digamos, quizás la pregunta también va para los dos, no sé si a nivel personal, pero digamos, ¿cuál es el que consideran el elemento más alentador y el menos alentador de estas nuevas dinámicas del trabajo? Si yo tengo en cuenta, digamos, según lo que los escuché a ustedes, digamos, teniendo en cuenta, por ejemplo, la utilización, digamos, de todas las herramientas digitales, o lo que desarrolló muy bien Ezequiel respecto de las redes de cooperación, o de los nuevos acuerdos dentro de los actores, digamos, bueno, lo que después mencionó también Fernando de este oficio de estandarizar, que me pareció muy interesante, porque salen un poco de todo este individualismo, digamos, que suponen a veces este trabajo judicial, ¿sí? También otra pregunta quizás tiene que ver con que ustedes quizás en la segunda parte del trabajo se refieren, digamos, a cuestiones, digamos, de las causas, y quizás no profundizan porque capaz que no es el interés del trabajo, pero yo quería consultarles, digamos,
si en las entrevistas estas respuestas represivas, o sea, en los entrevistados aparecía fuertemente que estaban orientados digamos, a cierto público, como fue una situación bastante global. Eso es lo único que no me quedó claro, si había un énfasis particular cuando ustedes entrevistaban a estos jueces y estos secretarios, o no. Y después, otra pregunta más era que en el origen de los cambios ustedes dicen que no tenía que ver, como usualmente uno empieza, digamos, una exposición o generalmente un proyecto para cambiar algo, tiene que ver con criticar lo anterior. Ustedes dicen muy bien que esto fue, digamos, para enfrentar situaciones muy concretas, y quería, si me pueden, digamos, explicar a qué se refieren con los dispositivos de confirmación. Digamos, si se refieren únicamente a estas convenciones, digamos, a los discursos, a lo que está escrito y demás, o también involucra, digamos, prácticas, eso, demás. Y después, yo quería hacerles un comentario digamos, me llamó muchísimo la atención el contraste a partir, digamos, del trabajo que ustedes elaboraron de la justicia penal en pandemia. Existe, digamos, el trabajo de Mariano Gutiérrez, o sea, teniendo en cuenta que ustedes se dedican sobre todo a la etapa de la instrucción y a infracciones que tenían que ver con la cuarentena. Salvando, digamos, esas distancias, que el trabajo de Mariano Gutiérrez en el otro libro se refiere a las telecondenas. Entonces quería también preguntarle su opinión al respecto, porque cuando uno habla de teletrabajo y demás, uno de los principios jurídicos que se pone muy en juego es el principio de inmediación, como dice Mariano Gutiérrez, porque él dice todos los dilemas éticos y morales de condenar a una persona, sobre todo él se refiere a los casos penales y graves y demás, a través de una videoconferencia, ¿no? Entonces me parecía importante, digamos, también problematizar cuando esta utilización de la tecnología, digamos, uno se enfrenta, digamos, a estos dilemas, cómo tiene que ir acompañado, como ustedes dicen, también de una ética, de una política, ¿no? Y, digamos, el cuidado, la precaución también en el uso de estas tecnologías, con el tema sobre todo de las audiencias, porque a mí me dio la sensación que en su trabajo también estaban relatando el funcionamiento al interior del juzgado, de la relación sobre todo entre, digamos, los secretarios, con el personal administrativo, con el juez. También, digamos, me surgió, digamos, la incógnita capaz personal, qué postura cuando hay que, digamos, para la prueba, para, digamos, el momento de la condena y demás. Y antes de abrir a preguntas, yo quería, digamos, brevemente referirme al trabajo digamos, de la pandemia y la justicia penal, porque a mí lo que me pareció sumamente interesante es ver cómo, digamos, cómo se puede ir viendo todas estas intervenciones, digamos, desde la policía, digamos, pasando por lo judicial y llegando a lo penitenciario, cuál fue el impacto también, digamos, del COVID y demás. A mí me pareció sumamente enriquecedor ver, digamos, todos los avances que se han hecho, digamos, que van desde esto que también comentaba Fernando sobre el papel de la prevención, el papel incluso también de los ciudadanos, ¿sí? En, digamos, la vigilancia, en lo que pasó sobre todo en los primeros momentos después de que se decretó el aislamiento preventivo y obligatorio. También, digamos, situaciones particulares que quizás llamaron a la reflexión desde espacios jurídicos que tienen que ver con distintos problemas como, por ejemplo, de género, o también en el caso de, bueno, esto que decías de las telecondenas.
Pero bueno, quería abrir a preguntas si alguien tiene, vi que había un par en el chat. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, puedo leer si querés. Bueno, Mara aún está, pero leo lo que había compartido, sí, por el chat de acá del Zoom. Decía, quería comentarles que me pareció muy interesante su estudio, me quedan algunas sensaciones, como por ejemplo la posibilidad de que este nuevo rumbo de la justicia penal en los territorios virtuales parecen ser más accesibles y menos solemne, como lo califican ustedes en la presentación. Por otra parte, también me dejan pensando respecto a la valoración de una justicia que responde visualizándose las consecuencias como ejemplo de lo que se debe hacer. Y además pregunta si ustedes creen que en este trabajo remoto podría sostenerse al menos para casos sencillos como lo valoraron sus entrevistados. Después, bueno, desde la transmisión, sí había dos intervenciones de Joaquín, no sé si las quiere hacer ahora o si no las leo. Dice, excelente conversatorio, muy estimulante, una pregunta puntual que va en sentido de explorar el tándem cambio-continuidad, cuáles de los elementos emergentes señalados van a permanecer en la nueva normalidad. Bueno, un poco se ata con lo que planteaba Mara, cuál de estas innovaciones se volverán inercias, dice, alrededor de la problemática de la desigualdad en el acceso a la justicia, cómo entramar esta dimensión con ejes de la diferenciación social, como el género, lo étnico y la clase social. Se me ocurren temas ligados a violencia doméstica, impactos diferenciales para migrantes y todo aquello vinculado a quienes debían trabajar por el desplome de la actividad económica. Sí, yo al respecto también quería hacer una pregunta, si también podría sostenerse como una correlación y si es posible relevar esa información a partir de las detenciones y la inhabilitación de circulación de los autos, estos calificados como estándar, y las motos, con ciertos mapeos de territorialidad, ¿no? Se me ocurre que mucha de esa circulación, como bien ustedes retomaban de los entrevistados y de las entrevistadas, refieren un poco a ese cambio que ustedes señalaban del estigma vinculado al motochorro a vincular, ¿no es cierto?, esa circulación necesaria de muchos trabajadores y trabajadoras que en general están de manera informal realizando, qué sé yo, los circuitos de deliveries y demás, que creo que en función de esas denuncias y la retención de los vehículos, sería como interesante pensar, ¿no es cierto?, en esos mapeos que implican ciertas territorializaciones también fragmentadas, vinculadas a los orígenes sociales, ¿no? Pero bueno, me parece que hay un montón para charlar, la verdad es que los felicito por el trabajo y bueno, y abrimos entonces la conversación. Fer, ¿querés empezar? Bueno, sí, múltiples cuestiones sugirieron. Vale la pena, sobre todo como para organizar eventualmente la discusión, es que con Fernando lo que nos propusimos es, si bien partimos de la idea de que hay desigualdades, conflictos, controversias hacia el interior de la sociedad y en particular de la relación de la justicia penal con la comunidad, máxime en contextos como lo fue la cuarentena, sobre todo la cuarentena más estricta, era dar un paso más, siempre respaldándonos en lo que nos decían las personas que entrevistamos, y no, digamos, reducir toda la cuestión, digamos, porque también desde nuestro punto de vista hay cierto reduccionismo en torno a la problemática penal, ¿no? Asociar al trabajo de la policía, de la justicia penal, de la cárcel, a un enfoque selectivo, excluyente, que desde luego es así, pero no es solo así.
hay una variante, hay una cantidad de matices en los enfoques, en las percepciones, sobre todo hacia el interior de la justicia penal, que es la que nosotros más exploramos, que en general, por diferentes motivos, tiende a ser o minimizada o relativizada. Bueno, entre otras cosas, eso para nosotros era lo más importante. A su vez, no es que nosotros tenemos un diagnóstico sobre qué efectivamente va a suceder luego de la pandemia, si eso está bien o está mal. De hecho, bueno, no quiero hablar por Fernando, sobre todo porque está acá y puede hablar. En lo personal, yo no sé exactamente si todos estos cambios que nosotros individualizamos, identificamos en función de lo que nos han dicho las personas que entrevistamos, están bien o están mal. Es un abordaje descriptivo, no eventualmente interpretativo, pero la verdad que es todo muy reciente como para